que ese anciano, vuestro padre que vive todavía, la empiece a pasar bien en la familia. Hermano, quiero decirte algo muy importante y que es verdad. Nadie me lo puede discutir. Nadie me puede contradecir en esta mañana. Nadie, fíjate bien, hijo, nadie puede ocupar el lugar de nuestro Padre. ¿Cuántos hijos pueden decir amén, hermano? Siga predicando sobre ese tema. Escúchamelo. Nadie puede ocupar el lugar del Padre. El Padre es el único y la única cabeza que debe existir en el hogar. Fíjate bien, nadie puede ocupar el lugar de tu padre. Ni el tío, hermanos, ni el tío más fuerte o más platicador o más popular de la familia. Es más, ni siquiera esta dependencia del DIF, Capullo. Ni Capullo puede ocupar el lugar de tu padre. Ni Cáritas de Monterrey puede ocupar el lugar de tu padre. Ni siquiera el abuelo, con toda su experiencia de la casa, puede ocupar el lugar de tu padre. Porque padre es sinónimo de seguridad. Padre es figura de valentía, de refugio, de masculinidad, de carácter, de trabajo, de sustento, de disciplina. Gracias a Dios por eso. Consejos, protección y mucho amor. Hermanos, para resumir todo lo que dije, el Padre es el representante de Dios en nuestra casa. Hermanos, quiero decirte algo, que nuestro papá debe ser lo máximo. Me acuerdo mi niñez allá en el ranchito, allá en Zacatecas, hermano, donde vivíamos, un ranchito de 200 habitantes, casas de adobe, tú sabes, hermanos, había tantas leyendas, y me acuerdo de la leyenda de te portabas mal y te decían, oye, pórtate bien, hijo, porque va a venir el hombre del morral. O te va a llegar la mano pachona. Ah, cómo le tenía miedo a la mano pachona allá en el rancho. Y luego va a venir la llorona por ti, gritando, y te va vestida de blanco a llevar si no te portas bien. Pero quiero decirte que el hombre del morral, la mano pachona, la llorona, y juntos con Chucky en estos días, hermanos, al lado de mi padre, todos ellos le pedían autógrafo a mi papá, porque mi papá era lo máximo, me sentía seguro con él. ¿Cuántos pueden decir amén? No solamente eso, hermanos, ya después que crecimos y fuimos a la escuela, las cuotas, los libros, los pagos, las inscripciones en las graduaciones, los folletos para estudiar, el material didáctico que había que comprar. Yo no sé cómo le hacía a mi papá, pero él siempre nos decía, hijos, ustedes vayan y estudien y yo me encargo de lo demás. No había dinero, pero él sacaba dinero. Yo doy gracias a Dios por mi papá en esta mañana. Hermanos, ¿te acuerdas cuando la figura paterna pesaba en la casa? Y si pesa todavía, estamos en la voluntad de Dios. Hermanos, ¿te acuerdas que antes, como hijos, nos preocupaba mucho cuando íbamos a hacer algo? Primeramente venía a nuestra mente este cuestionamiento, esta interrogación. Oye, si hacemos esto, ¿qué irá a pensar mi papá? Si hacemos esto o aquello, ¿le irá a gustar a mi papá? ¿Qué opinará mi papá de esto? Y hermanos, y parece que en estos días se va perdiendo estas preguntas, estos cuestionamientos, y hermanos, a los hijos les importa poco lo que opine su papá. Pero quiero decirte que esta no es el plan original de Dios. Hermanos, nuestro papá, Dios lo puso no como adorno en nuestra casa, sino para guianza y para respetarlo y obedecerlo, y así alcanzar la bendición de Dios. Nunca, hermanos, le pude ganar a mi papá a las vencidas. Nunca. Y luego pensaba, bueno, ya tengo 18 años, ya tengo 19 años, ¿cómo no le voy a ganar a este viejito a las vencidas? Bueno, nunca le pude ganar a las vencidas porque me di cuenta que mi papá era sinónimo de fuerza física,
fuerza moral y fuerza espiritual. Recuerdo que allá en el rancho, ya voy a salir del rancho, hermano, si tú te criaste ahí en la NASA, bueno, háblame de la NASA. Si tú te criaste aquí en Monterrey, pues habla de Monterrey, las grandes avenidas, pero mi niñez yo la pasé en el rancho, entonces déjame contarte mi historia. Recuerdo que en el rancho llegaban los húngaros, estoy hablando hace 49 años, 50 años, y en aquel tiempo llegaban los húngaros, ¿cuál televisión y qué nada? Y decían, oye, va a haber cine. Andabas vendiendo maíz, ahí robándotela de la arcina del abuelito, desgranando mazorcas para ir a venderlo a la tienda y sacar un peso para ir al cine. El requisito es que era un peso y llevabas tu propia silla porque no había donde sentarse. Y allí los húngaros pues te ponían películas como El Santo, te ponían películas campiranas, y me acuerdo muy bien de una película, El jinete sin cabeza. Si tú eres de mi generación y viviste en el rancho, te has de acordar cuando había cine allá que llevaban en ocasiones y luego se iban al tercer día. Pero lo curioso es que mientras estaba la función, pues hermanos, los húngaros daban vuelta ahí en el rancho mientras todos estaban entretenidos en la película y empezaban a cargar en sus camionetas de redilas, cochinitos y chivitas y todo lo que les pedía Ray, todo lo que se les atravesaba. Y hermanos, para no hacerte larga la historia, señor, en el rancho pues tú comías de todo. Y luego había una canción que me acuerdo muy bien allá en el rancho, discúlpenme hermanos, si ya perdieron en el concepto que me tienen, pero pues está en mi memoria, y esa canción decía así, anda la muerte rondando allá por la nopalera. Y luego decía esa canción, entonces ¿en qué quedamos, pelona? Hablando de la muerte, ¿me llevas o no me llevas? Y hermanos, ustedes saben, allá en el rancho, hermanos, frijoleábamos, comíamos mezquites, calabazas con leche, hermanos, y en la noche nos daban los retorcijones. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ya se acordaron? Y hermanos, pues yo tenía que a las 3 de la mañana hablarle a mi papá y decirle, papá, quiero ir allá afuera. Usaba un buen eufemismo sin saber lo que era. Quiero ir allá afuera, papá. Ya prendía a mi papá el aparato de petróleo y se levantaba y me agarraba de la mano y me llevaba, ¿saben a dónde? Tú dirías de la ciudad al inodoro, hermanos, aquí a la taza de baño. No, me llevaba a la nopalera, allá donde andaba la muerte rondando. Tenía tanto miedo y me llevaba allí y eso es no es cierto que al nopal solamente se le va a ver cuando tiene tunas, también lo visitábamos para otras cosas, ahí en el rancho. Y hermanos, tenía tanto miedo de entrar a la nopalera, y luego me acordaba del jinete sin cabeza, pero cuando yo sentía la mano de mi padre agarrar mi mano chiquita, cuando yo sentía esa mano fuerte, esa mano varonil, esa mano valiente que me pataba con fuerza y me llevaba y me decía, no tengas miedo, hijo, aquí va tu papá. Y luego me ponía allí en los nopales y me decía, hijo, aquí quédese, hijo, yo estoy aquí cerca de usted, haga gusto, mijo, aquí lo espero, aquí estoy cerquitas. Oh, hermanos, qué bendición la mano de tu padre, qué bendición la figura de tu padre. Y yo doy gracias a Dios por esos hermosos recuerdos, y por eso te lo comparto, para que valoremos lo que Dios nos ha dado, nuestro Padre en la casa. Hermanos, hace unos años me hicieron el favor de darme un doctorado, disque honoris causa. Pero, ¿sabes qué? Con todo y doctorado, cada vez que teníamos un proyecto, cada vez que había que comprar un terreno, cada vez que había que empezar una iglesia en nuestro ministerio, ¿sabes a dónde iba y a quién buscaba? El doctorcito. Iba y buscaba a mi papá para que orara por mí, para que me aconsejara. Con el simple hecho de sentir su mano en mi hombro y su oración, hermanos, yo me sentía confiado, porque el Padre es una figura fuerte en la casa. A propósito, hermanos, este es mi mensaje. Hijo, tu
padre, sí, tu hijo, a ti te estoy hablando, yo como hijo también me pregunto, ¿tu padre, el anciano, vive todavía? Si vive todavía, qué bendición. Y la pregunta que hizo José, ¿la pasa bien? ¿Lo está pasando bien? Si es así, gracias a Dios por eso. Hermanos, dice Proverbios 17:25, que el hijo necio es pesadumbre de su padre. Y si no lo amamos y no lo obedecemos, dice Proverbios 10:1, amén, que Proverbios 17:25, que el hijo necio es pesadumbre de su padre. Pero si lo obedecemos, hermanos, dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre. ¿En cuál de estos términos estás, hijo, en esta mañana? Hermanos, nuestro padre debe ser respetado en la casa. Hey, no te le cuadres, aunque ya tengas 19 años, 20 años, ya estés fuerte, ya tengas conejote, ya estés musculoso, nunca se te haga fácil cuadrártele al viejo. Hermanos, conozco a hijos que le han faltado respeto a sus padres, se les han cuadrado, además a lo mejor están intercambiando golpes con ellos, pero escúchame, hijo, les ha ido como en feria. Se han casado, les ha ido mal, sus hijos les salieron gremlins y los yernos chupacabras. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra de sus padres. Hermanos, quiero compartirte rápidamente una experiencia. Estaba yo ahí comiendo un día en el Cirlón, está ok, aquí en Monterrey, en el área de San Pedro, tú sabes, ahí estaba comiendo ese día con la elite, con la upper class, con la clase alta. Esto no quiere decir que no nos gusten los tacos de frijoles con harina con chorizo, qué ricos, cuando acabas de hacer un pozo con el talache y tomando agua. Gloria a Dios. Pero de repente, hermanos, también Dios nos pone donde comen la gente que tiene dinero y le entramos al buffet. Hermanos, enfrente de mi mesa estaba una muchacha muy bien vestida. Seguramente era profesionista, era ahí de la elite de San Pedro. Tenía dos compañeros ahí en su mesa. Tenía su hijo, que deduje que era su hijo, un niño como de 3 años, y deduje que el que estaba también era su papá, abuelito del niño, papá de ella, de como unos 80 años el viejito. Hermanos, la clásica, el niño, hermanos, nunca se sentó en la mesa. Gritó, manoteó, tiró la comida, berrinchó. Dice, ¿qué es eso, hermano? Bueno, estos son los hijos de ahora. Y yo dije, bueno, ahorita yo creo la mamá va a poner remedio. No, nunca le dijo nada al hijo. Nunca le fue a la mano, decían ahí en el rancho. Él siguió berrinchando y pataleando y aventando la comida. Oye, hermano, pero noté que a su papá, al viejito, le hablaba muy fuerte, la hija. Para empezar, el viejito quiso cambiarse de silla, y porque el muchachito lo estaba molestando, le digo, ahí quédate, papá, ahí quédate sentado, papá. Ya sé, eres muy terco, eres de los de antes. Siéntate aquí quiero verte sentado. Sí, muy estricta con su papá, pero no podía con su hijo. De repente el viejito le dieron ganas, yo creo, de ir al baño, hermanos, y se fue. Y duró como unos 10 minutos el viejito en regresar, yo creo que estaba malito. Y venía con su bordón, caminando despacio el papá, y oía a la mujer que le dijo la hija, ¿cómo te tardaste? Eres muy lento, tú estás bueno para traer la muerte, ya siéntate, te tardaste mucho. Y empezó a molestarlo otra vez, y yo dije dentro de mí, ay, Señor, ¿a qué horas el papá, el viejito, usará el bordón? Porque el bordón no nomás es para apoyarse. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? No se crean, hermanos. No. Ni no a la violencia. Dije, bueno, pues de perdido, como decían en el rancho, allá, pues trae el bordón, que lo meta allá, había un horno de pizza ahí en el Cirlón, pues que hubiera metido la punta del horno y hubiera calentado la puntita del horno, y hubiera hecho un tizoncito, amén, y se lo hubiera puesto en la boca. No, eso es muy tremendo, hermano, en estos tiempos. Estoy jugando, hermano, solamente quisiera decirles que lo que esta mujer debería de hacer
era amar a su padre porque